Es un fracaso absoluto que una selección como Turquía, que cuenta con un jugador titular del Real Madrid como líder indiscutible de su equipo, quede eliminado en la segunda jornada del Mundial. Y no solo que haya quedado eliminado, sino el cómo ha quedado eliminado, porque en 2 partidos apenas han sido capaces de meter un solo gol y han encajado 3 en 2 partidos. Anoche perdieron contra la selección paraguaya por 0-1 y quedan eliminados matemáticamente del Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Y vamos a contaros que esto es una de las grandes decepciones y uno de los grandes fracasos, sobre todo hablando de los equipos europeos, en lo que llevamos de este Mundial. Hola Mario, amigo mío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Decepción histórica de Turquía, batacazo histórico y a partir de ahora seguramente en Turquía cambien muchas cosas. Sí, fíjate que estaba haciendo memoria ahora cuando hicimos el bracket de simulación, de cómo pensamos que iba a ir el Mundial y demás. Creo pensar que en Turquía no nos paramos mucho porque le dábamos por hecho que iba a pasar el grupo. Sí, de hecho le dimos primero los dos, yo creo recordar, sin ningún Sí, tipo sí. de duda. Ha sido un batacazo histórico. Sobre todo te dejo dos datos que son esclarecedores de lo que ha pasado y de la falta de gol que ha tenido Turquía en este Mundial. 62 tiros en 2 partidos, 75% de posesión media. Toda en Mira, campo contrario. voy a compartir un tuit que ha puesto Mr. Chip, que es precisamente para darle más énfasis a lo que estás diciendo. Mirad este dato. Ninguna selección en toda la historia de la Copa del Mundo había perdido un partido tras tener una posesión superior al 70% y tras realizar más de 30 remates. Entonces apareció Turquía y lo hizo en 2 partidos consecutivos, sin marcar un solo gol y jugando el segundo de esos encuentros con superioridad numérica durante casi una hora. Turquía 0, Australia 2, 72% de posesión de Turquía, 30 remates totales. Turquía 0, Paraguay 1, 78% de posesión de Turquía y 32 remates totales. 0 puntos y 0 goles con un 75% de posesión media y un total de 62 remates y 3 goles de los rivales con solo 6 remates a puerta. Para muestra, un botón. Sí, ha tenido en el partido de hoy, sí que es verdad que podemos entrar a valorar la mala suerte, como podemos decir, pero es un fracaso absoluto que una selección con el talento joven que tiene Turquía haya sido incapaz de meter ningún gol en 2 partidos a 2 selecciones claramente inferiores, que hoy analizaremos un poquito más a Paraguay, pero luego más tarde. Pero sobre todo, la decepción es una selección que se ha encontrado 85 minutos, porque le han metido gol en el primer minuto de partido, 87 minutos de tiempo de juego, metidos en 3 cuartos de campo, incapaces de encontrar un remate claro. Y las 2 veces que lo han encontrado, la verdad es que Gil, el portero de Paraguay, ha resuelto perfectamente. Un equipo con Cananoglu, Güler, Yildiz ha sido incapaz de filtrar un balón, de encontrar una solución en un tiro lejano. El juego aéreo de Turquía, que venía como una de las grandes esperanzas, porque tenían un juego aéreo realmente demoledor con Bardacci, Demiral y los grandes lanzadores que tienen como Güler y Cananoglu y Yildiz, y han sido incapaces prácticamente de rematar nada. El único remate ha sido con la chepa de Cáceres, que se estrelló en el larguero. Sí, lo he visto esta mañana. Vamos a ver aquí un poco las notas del partido, porque sobre todo hay una cosa, vamos a ver, te puede pasar en un partido, ¿no? Que, oye, que se te dé mal, que el balón no quiera entrar, porque sabemos que la redonda es muy caprichosa. Te puede pasar un día, ¿no? De hecho, suele pasar, a veces vemos en el día a día de las ligas, ¿no? Recuerdo un partido del Ajax hace unos años que fue muy viral, ¿no? Que creo que tiraron más de 50 veces y 25 puertas y empataron a 0 o empataron a 1, una salvajada así. Te puede pasar un día, 2 no. No, O sea, uno es mala suerte, uno es casualidad, dos días no es mala suerte, no es casualidad, es que algo no estás haciendo bien. Sí, sobre todo lo que hablamos al principio, lo que has dicho tú, es una decepción, sobre todo porque es que no es solo que no hayan ganado, no hayan metido gol o hayan tenido mala suerte, es que han estado probablemente el 90% del tiempo en campo rival a 2 metros de la frontal del área. O sea, es que han sido incapaces de encontrar situaciones de gol claras, jugadores que de hecho presumen de último pase, como pueden ser Yildiz, Güler o Cananoglu. Tiros desde fuera del área eran absolutamente inoperantes. Y luego el error, el gol en el minuto 1, no puedes salir a un mundial jugándote todo en un segundo partido después de perder en el primero y marcarte un error. Efectivamente, el primer minuto con un error claro en salida ha sido dantesco al inicio del partido de Turquía, y luego han sido muy blanditos. Les ha pasado lo mismo que el otro día, al no ir finalizando jugadas
Paraguay se ha sentido cada vez más cómoda, ha salido un par de veces a la contra con un Julio Enciso espectacular, y si no llega a ser por el error de Almirón y el desastre que ha podido armar a su equipo con la roja estúpida que ha cometido con el nuevo protocolo de la ley Vinicius, podríamos llamarla, Sí, o Prestiani. Prestiani Vinicius, sí. Sí, pues a partir de ahí el partido, obviamente, Turquía se ha volcado mucho más, Paraguay se ha metido mucho más atrás y ha tenido aún más opciones y ha sido incapaz de concretar nada. Ha sido un partido muy decepcionante, sobre todo porque esperábamos muchísimo de una generación turca que venía de llegar a cuartos en el último mundial, en el último Eurocopa, perdón, y venía de 24 años sin pisar un mundial. Es alucinante. Fíjate, te lo decía el otro día en otro vídeo, ¿no? Que a mí la estadística del expected goal no es una estadística que me mate, ¿vale? Porque no me habla, o sea, al final, pues es cruzar datos, ¿no? Pero claro, a mí me habla. A lo mejor la gente que no sepa de NFL no lo va a entender. Hay una estadística de la NFL que se llama el quarterback rating, ¿vale? Que es como el ratio que ha jugado, lo bien que ha jugado el quarterback en ese partido, por así decirlo. A mí esa estadística no me habla de lo bien o mal que ha jugado el quarterback, me habla de lo bien o mal que ha jugado el ataque de un equipo NFL. Con el expected goal estoy un poco en esa línea. Me habla de cómo ha funcionado el equipo para que hayan generado ciertas ocasiones o cierto ruido cerca del área para que más o menos se pueda intuir que en X veces que ocurre esto, más o menos te esperas que vaya a ser, si ocurre esto 100 veces, lo normal es que en el 80-85% de las ocasiones metas 2 goles, como es el expected goal de Turquía en este partido, ¿no? Porque es un expected goal de más de 2 goles en el anterior partido era un poco igual, pero es que el de Paraguay es de 0.33, es decir, la diferencia es que es abismal. Son 12 corners por ninguno de Paraguay. Son 5 grandes ocasiones por ninguna de Paraguay. Es decir, es que no cuenta ni como gran ocasión el gol de Paraguay. Claro, es que el gol de Paraguay ha llegado en un error en salida de Turquía, claro, y prácticamente le han obligado a Paraguay a meter gol. O sea, ha sido un poquito así porque ha sido un disparo lejano a 30 metros, pegado a la base del poste, un golazo, pero ha sido eso nada más. Y luego hay que hablar un poquito del Mundial de Aktürkoğlu, un mundial decepcionante, para mí el peor jugador de Turquía en los 2 partidos, titular indiscutible, con 27 años del Fenerbahce, no ha dado ni una solución a su equipo en 2 partidos, y no solo eso, es que ha estorbado cada ataque. Es que hoy nos hemos encontrado con una defensa de Paraguay con 8 tíos atrás metidos en 10 metros desde la frontal del área, pero es que luego Güler y Cananoglu, desde, digamos, la base de la jugada, se encontraban a otra barrera de 4 jugadores suyos, con Yildiz abierto en un lado, Akun en otro, Aktürkoğlu y Yüksek. O sea, es que eran 2 paredes de jugadores propios y ajenos. Yo creo que Turquía se ha encontrado hoy un poco con sartenes y ollas, el mejor juego que tenía, un producto estupendo para hacer una barbacoa, y se ha encontrado que no tenía cómo encender el fuego. Claro. Sí. Entonces, tenías todo para hacer una gran comida, pero no tenías para encender el fuego. Sí. Efectivamente. Por eso, hombre, es que yo insisto un poco en lo mismo. Que te pase un día, pues, como se dice, ¿no? Lo odioso del fútbol, pues ya está. Un día te pasa, un día la pelota no quiere entrar. Bueno, vale, venga, ya está, no pasa nada. 2 días no. O sea, es que además es un guión de partido idéntico. O sea, es que son 2 plagios de partidos uno con otro, ¿eh? Que lo normal es que tendrías que haber metido al menos un gol. Sí. Que si metes un gol en este tipo de partidos, si metes 1, metes 3 seguidos, sí. Pero para pensar en meter 3 tienes que pensar en meter 1 y no ha sido así. A mí me decepcionó también personalmente Burak Yildiz, era un chico en el que yo tenía muchísimas esperanzas porque me parece un pelotero tremendo. Me ha decepcionado un montón. Güler, ¿ha jugado mal? No. Pero le tienes que pedir más. O sea, claro, o sea, es lo que tú dices, un poco. No, dime, perdona. Yildiz y Güler, como tú dices, son las 2 grandes estrellas futuras de este equipo. Es verdad que son muy jóvenes todavía, porque tienen 21 años, 22, pero son los 2 jugadores que tienen que manejar este equipo, porque Cananoglu ya viene un poquito de vuelta, Aktürkoğlu hemos visto lo que es, y el resto de jugadores están haciendo. El partido de los 2, es verdad que han encontrado tramos de un poquito de claridad, pero en ningún momento han sido determinantes. No han encontrado un último pase, no han encontrado el tiro desde fuera del área, han estado muy precipitados constantemente sin encontrar una situación clara. O sea, yo creo que hoy Turquía, con la derrota del otro día, los nervios del primer gol, ha planteado desde el principio del partido un partido en el tiempo de descuento, en el que tienes que remontar. Sí. Y así es imposible ganar. Y yo creo que, bueno, esta generación turca
en Turquía era muy criticada y muy amada por dos cosas, porque se tiene mucha fe en ellos y se creía que iban a poder llegar lejos en el Mundial. Lejos significan octavos, cuartos, tampoco vamos a Sí, inflar el sí. globo demasiado, pero eran muy, muy criticados porque les dicen que son la generación de cristal turca, los niños mimados de allí. Turquía les hizo un regalo antes de, bueno, según consiguió la clasificación mundialista, todos los jugadores de esa selección que consiguieron la clasificación recibieron un piso en una de las mejores zonas turísticas de Turquía por valor de 1,5 millones cada chalet, de la propiedad que les hizo de regalo Turquía por clasificarse a un mundial 24 años después. Aparte de eso, recibieron 1,5 millones cada uno en metálico por haberse clasificado al mundial. Estamos hablando de muchísimo dinero, de mucho dinero que ha puesto Turquía en ellos, y esta decepción yo creo que es sin parangón y de momento la más grande del mundial. Y ahora vamos a ver si esto se lleva por delante a Montella, que ha sido el primer seleccionador en la historia de Turquía, no, el segundo, que engancha Eurocopa y Mundial sin haber cambio de ciclo por medio en 20 años, creo. Así que vamos a ver si no se lo lleva por delante esto a él. Y sobre todo que el enfado es monumental porque ese dinero, esos bonus, esas primas que reciben, no deja de ser dinero público, que son dinero que sale de la federación, en este caso de la Federación de Fútbol Turca. Sí. Y con lo cual, si tú tienes eso y el dinero de una manera directa o más indirecta sale de las arcas públicas, pues tienes que ponerte públicamente al escarnio del pueblo turco, que me parece obvio. En otro orden de cosas por rematar, Brasil, sin sufrir ni lo más mínimo, dejó liquidado el partido al descanso, victoria 3-0 sobre Haití. Cosas a destacar rápidas, entró Mateus Cunha por Igor Thiago arriba, metió 2 goles, los 2 primeros goles los metió Cunha, gran partido también de Vinicius, que metió un gol, participó en nuestros goles, en el primero fue clave en el gol de Cunha porque fue el que remata a puerta y en el rechace Cunha la empuja, asistió a Cunha en el segundo y metió el tercer gol Vinicius. Poco más que comentar de un partido que ayer Brasil le tocó jugar contra probablemente una de las peores selecciones de todo el Mundial. Sí, poco que comentar, partido muy sencillo para Brasil. También entró Danilo en el lateral derecho, que mucho mejor que Roger Ibáñez, obviamente. Estamos hablando de un lateral ya contrastado. Y preocupante la lesión de Rafinha. Al principio se hablaba de un mareo, pero parece que ha vuelto a tener molestias en la misma zona donde se lesionó en marzo. Así que veremos si no se pierde lo que resta del Mundial, está muy tocado. Y gran noticia para Brasil, como decías, Mateus Cunha por Igor Thiago, la entrada de Endrick, que le anula un gol también en la parte final del partido, también muy positiva, y sobre todo yo creo que el debut de Ryan en mundiales, yo creo que ese chico tiene mucho futuro en Brasil y en el fútbol. De hecho se habla de que quizá tenga un gran traspaso este verano, vamos a ver por dónde sale. Y en clave Paraguay, creo que por fin hemos encontrado el equipo que esperábamos, también en el partido anterior. Bueno, sí, perdona, sí, claro. Pues, creo que fue una selección... Que solo nos hemos dedicado a darle palos a Turquía, pero claro, Paraguay también tiene su parte de mérito. Palos merecidos, para todos y cada uno. Pero creo que Paraguay ha sido la selección que esperábamos en el primer partido. Lo ha corroborado en este. Una selección durísima, que sabe defender, que se junta mucho. Los 2 mejores jugadores, siempre sus 2 centrales y Enciso en la parte de arriba. Y yo creo que Paraguay puede todavía retomar un poco el vuelo que perdió en la primera jornada. Vamos a ver, era el único apunte que te quería hacer sobre ellos, pero sobre todo Julio Enciso parece que ha mejorado mucho de la lesión con la que llegaba y es un jugador diferencial cuando está bien. Sí, también antes jugaron Escocia y Marruecos, un partido bastante divertido, mucho de vuelta, pero bueno, se lo acabó llevando Marruecos con el gol en el minuto 1 y 14 segundos o 1 y 15 segundos, una cosa así, de Saibari. Por cierto, Saibari, flamante y recién fichaje del Bayern de Múnich, que lo firmaron creo que al día siguiente o 2 días después del debut de Marruecos contra Brasil el sábado pasado, justo hace una semana, creo que al domingo, al día siguiente, a los 2 días, lo confirmaron el fichaje del delantero de Portugal, de Marruecos. Y nada, ganó Marruecos, mucho punto en honor de Escocia, pero Marruecos haciendo también un ejercicio de supervivencia. Sí, lo hablábamos tú y yo antes de este partido, que yo confiaba mucho en Escocia porque creo que es una selección que los escoceses, cuando se juntan todos, se ponen a correr, se ponen a pegar, al final se hacen muy incómodos este tipo de partidos y Marruecos le falta
un punch arriba, que es lo que ha perdido con Abde. Si uno contra uno constante, el generar peligro un hombre solo, a pesar del partido de Brahim que hace, que es escandaloso también, un gran partido de Brahim Díaz. A partir de ahí, bueno, Marruecos lo que tiene que sacar es una victoria, seguir peleando con Brasil hasta la última jornada por el primer puesto del grupo y muy poquito más. Partido muy serio, sí que es verdad que al final del partido sufrió mucho con centros laterales, juego aéreo, Escocia se volcó, pero al final sacó el partido adelante, buen partido y a seguir. Y luego el partido que abrió ayer la jornada inaugural el partido que abrió ayer la jornada del Mundial, la victoria de Estados Unidos por 2-0 frente a Australia. Y Estados Unidos, pues un poco, repito las palabras que dije de México el otro día, y casi con más sorpresa aún, porque Estados Unidos es verdad que empiezan con, bueno, es un gol en propia puerta, luego hay un gol de rebote que solo tiene que empujar el jugador de Estados Unidos casi debajo de la línea de gol para poner el 2-0. Pero muy bien Estados Unidos, o sea, sin grandes alaridos, pero bien. Sí, la verdad que yo tenía muchas dudas por cómo llegaba al Mundial, pero de nuevo un gran entrenador forma un gran equipo y a partir de ahí se hace muy difícil ganarles. Velocidad de pelota de Estados Unidos altísima, nada más salir al campo contra Australia, sí. Movió muy bien, desde el principio empezó a apretar muchísimo arriba y consiguió crear bastantes ocasiones. El gol llega, como tú dices, un poco de fortuna, pero ya se mete mucho en el partido, un gol nada más empezar. Australia lo intentó mucho, pero Australia al final es lo que es. No nos vamos a engañar tampoco. Es un equipo que si te incomoda y no le metes gol, te puede llegar a generar mucho peligro con Sutar, Zicarty y Burgess por arriba, pero una vez eso le costó mucho. Sí que fue incómoda, pero muy buen partido de Estados Unidos, muy serio sobre todo y sorprendente, la verdad. Sorprendente que sea tan contundente hasta en este principio del Mundial. Sí, y luego hoy tenemos una gran jornada mundialista porque tenemos, aquí tenemos desde las 7 de la tarde, 6 de la tarde hoy. 7. Me parece, de las 7 de la tarde tenemos el Países Bajos, aquí ya veremos siempre, Holanda contra Suecia. A las 10 de la noche juega Alemania contra Costa de Marfil. 2 de la mañana Ecuador, Curazao. Y ya a las 6 de la madrugada, que eso ya casi lo que lo cuento, no, sí, eso que ya casi que lo cuento como ya mañana, tenemos el Túnez-Japón, que por cierto Túnez destituyó a su seleccionador después de la primera jornada. Y mañana juega España, que tendremos que hablar mañana de la selección española. Sí, yo creo que hoy es un jornadón para no perderse. Sí. El Holanda-Suecia es un partidazo. Se van a jugar el primer puesto del grupo, yo creo, ahí. Sobre todo se van a jugar grandes opciones los dos para los cruces. Y a mí el mejor partido del día me parece la Alemania-Costa de Marfil. Yo creo que va a ser una pasada. Es un partido, va a ser con muchísimo ritmo. Costa de Marfil no se echa atrás. Es un equipo que siempre va hacia adelante con Jan Diomandé, que quiere su gran traspaso este verano. Y el Leipzig también, claramente, apretando mucho dinero. Sí. Se está hablando de 120, 150 millones. Y yo creo que va a ser un partido muy entretenido de ida y vuelta. Y a partir de ahí a ver cómo gestiona Alemania. Yo confío bastante en Costa de Marfil. Y el Ecuador-Curazao, Ecuador tiene que ganar como sea y meter la diferencia de goles máxima para en la última jornada intentar estar relativamente tranquila en el partido contra Suecia. No, contra Alemania, ¿no? Ecuador es Alemania, eso es. Ecuador-Alemania, es la siguiente jornada. Que ya juega claro, es que este grupo se las trae duras, ¿eh? Sí, este grupo va a ser complicado. Así que vamos a ver qué tal. Dicho lo cual, mañana seguramente os traeremos lo que ha ocurrido por la mañana en esta jornada mundialista, salvo, yo qué sé, sorpresa de que Alemania le dé por perder o algo así que tengamos que reaccionar rápido. Mañana os traeremos otro resumen de esta jornada de mundial y lo que sí os traeremos mañana será seguramente una reacción, pase lo que pase, con el partido entre España y Arabia Saudí. Así que, como siempre digo, gracias por este rato, Mario, amigo mío. Muchas gracias, chicos. Disfrutar. Como siempre os digo, dejad vuestro like, suscribiros. Sabéis que aquí abajo en la descripción tenéis el enlace a nuestro canal de Discord, a nuestra comunidad oficial de Discord de Raritos. Y que seáis muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.